Sin importar el lugar que observemos, encontraremos compuestos químicos, incluso en el aire que respiramos. Es por esto que se ha ideado la nomenclatura química. Esta será el conjunto de normas que van a determinar la forma en que se nombrarán o se llamarán los diferentes compuestos químicos conocidos por el ser humano. Esto dependerá de los elementos que lo conforman y la proporción de estos. Igual que en las ciencias biológicas, existe una autoridad encargada de regular y ordenar la nomenclatura para hacerla universal. Las funciones de la nomenclatura química será nombrar, organizar y clasificar los diferentes compuestos químicos, de forma que solamente con su término, con su nombre, se pueda tener una idea de qué tipo de elementos lo componen, además de reconocer las reacciones que se esperarían que se dieran a partir de este compuesto. Existen tres tipos de nomenclatura principales: la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática es la otorgada por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés. La nomenclatura sistemática nombrará los compuestos con base al número de átomos de cada elemento que conforman dicho compuesto. Se le antepondrá el prefijo mono, di, tri, tetra, penta, hexa o hepta según el número de átomos. Por ejemplo, tenemos el trióxido de diníquel. Por su fórmula química podemos ver que es Ni2 o 3. Ni es el níquel. El 2 nos indica que el níquel se encuentra 2 veces y el 3 nos indica que el oxígeno se encuentra 3 veces, por lo cual el nombre de este es trióxido de diníquel. Además encontramos el monóxido de hierro, conformado por una vez hierro y una vez oxígeno. También podemos observar el trihidróxido de aluminio, que está conformado por una molécula de aluminio, 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno. Recuerda que los paréntesis y el subíndice justo después de los paréntesis va a modificar únicamente los que se encuentran en ellos, en este caso el oxígeno y el hidrógeno. Además también tenemos el hidrofosfato de sodio, que tiene 2 moléculas de sodio, una molécula de hidrógeno, una molécula de fósforo y 4 moléculas de oxígeno. Por otro lado está la nomenclatura stock. Esta nombrará el compuesto incluyendo en números romanos el estado de oxidación de los átomos presentes en dicha molécula. Por ejemplo, el óxido de níquel y tendrá entre paréntesis 3. En este caso tendrá entre paréntesis el número 3 debido a que el níquel está trabajando con el estado de oxidación 3. El óxido de hierro entre paréntesis 2 debido a que el hierro en este caso está trabajando con más 2. Recuerda que en los estados de oxidación la suma de estos nos debe dar 0. En el óxido de hierro, como podemos observar aquí que está formado por un átomo de hierro y un átomo de oxígeno, el oxígeno trabajará con menos 2 en su estado de oxidación y el hierro trabajará con más 2. Además, el hidróxido de mercurio, entre paréntesis 1, debido a que el mercurio está trabajando con el estado de oxidación 1. Y por último, el cloruro de sodio, entre paréntesis 1, puesto que el sodio está trabajando con el estado de oxidación 1. Por último, tenemos la nomenclatura tradicional. Esta va a utilizar diferentes sufijos y prefijos. Entre los sufijos se encontrará per e hipo, y entre los prefijos existirán oso, ito, ico. Estos prefijos y sufijos se van a ubicar de acuerdo al estado de oxidación del compuesto. Tenemos, por ejemplo, el óxido niquélico, el óxido ferroso, el hidróxido mercurioso y el ácido hiposulfuroso. Más adelante aprenderemos cómo nombrar los compuestos químicos a partir de la nomenclatura tradicional. Tenemos un ejemplo de un mismo compuesto nombrado a partir de las 3 nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional se llamará óxido hipocloroso. En la nomenclatura stock se llamará óxido de cloro 1 y en la sistemática se llamará monóxido de cloro, por lo cual podemos observar diferencias en las 3 nomenclaturas. La nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock tendrán como base los estados de oxidación y la sistemática tendrá como base la cantidad de veces que se encuentra un elemento. Por ejemplo, en este caso solo está una vez el oxígeno, por lo cual se llama monóxido.
Respecto a la nomenclatura stock, el oxígeno está trabajando con -2 en sus estados de oxidación, por lo cual el cloro estará trabajando con +1. Es por esto que, de acuerdo a la nomenclatura stock, entre paréntesis encontraremos en números romanos el número 1. Un segundo ejemplo es este, que tiene la siguiente fórmula química: Hg2 entre paréntesis OH2. Esto nos indica que está 2 veces el mercurio, 2 veces el oxígeno y 2 veces el hidrógeno. De acuerdo a la nomenclatura tradicional se llamará hidróxido mercúrico. De acuerdo a la nomenclatura stock se llamará hidróxido de mercurio entre paréntesis 1. Y de acuerdo a la sistemática se llamará hidróxido de mercurio. En esto podemos observar que los nombres que más se van a aparecer dentro de la nomenclatura tradicional, stock y sistemática serán los nombres de los hidróxidos. Es por esto que en el momento en que tú observes las diferentes nomenclaturas debes recordar cuáles son las características de cada uno. Para concluir, la nomenclatura nos va a permitir identificar los diferentes compuestos químicos y les va a asignar un nombre a cada uno. Pero pueden existir diferentes formas de nombrarlos, entre ellos a partir de su estado de oxidación, de acuerdo a la nomenclatura tradicional stock, o también se puede nombrar a partir de la cantidad de veces que se encuentra un elemento, esto por medio de la nomenclatura sistemática.